El calor del verano en el condado de Lancaster había alcanzado su punto máximo el 17 de agosto de 2023, cuando una llamada al 911 reportó a un bebé abandonado dentro de un automóvil estacionado en un complejo residencial sobre la calle Old Pike. Cuando los oficiales llegaron, la temperatura dentro del vehículo superaba los 37 grados Celsius, 100 grados Fahrenheit. En el asiento trasero, sujeta a una sillita infantil, se encontraba una bebé de 3 meses, sin reacción y empapada en sudor. Su pequeño cuerpo estaba caliente al tacto, sus labios azulados y su respiración ausente. Era demasiado tarde. Los paramédicos la trasladaron de urgencia a un hospital cercano, pero los médicos solo pudieron confirmar lo que el calor ya había provocado. La madre de la niña, Emily Weaver, fue encontrada en un apartamento cercano, bajo los efectos de metanfetamina. La investigación avanzó rápidamente. Testigos declararon que vieron a Weaver salir del auto alrededor de las 11 de la mañana, cerrarlo con seguro e ingresar al departamento de un amigo. Pasaron horas antes de que alguien notara que un bebé seguía dentro del vehículo. Durante el interrogatorio, Weaver cambió su versión varias veces. Primero afirmó que solo había salido unos minutos, luego, tal vez una hora. Sin embargo, los registros telefónicos y las declaraciones de los testigos mostraron que permaneció dentro del apartamento por casi 3 horas, consumiendo metanfetamina y perdiendo el conocimiento, mientras su hija sufría el calor extremo dentro del coche cerrado. Cuando los detectives le preguntaron por qué había dejado al bebé ahí, Weaver dijo que no quería despertarla y creyó que estaría bien, solo un momento. Las pruebas toxicológicas confirmaron posteriormente la presencia de metanfetamina en su organismo al momento de su arresto. Los fiscales la acusaron de homicidio en 3er grado, homicidio involuntario y poner en riesgo el bienestar de una menor. La fiscalía describió el caso como un ejemplo de descuido insensible, una tormenta perfecta de adicción, imprudencia y abandono materno. Conforme avanzaba el caso, los investigadores trazaron el retrato de una joven sumida en una profunda espiral de adicción y autodestrucción. Weaver, de apenas 27 años, había ingresado y salido repetidamente de programas de rehabilitación por consumo de metanfetamina. Los registros judiciales mostraban antecedentes por posesión de drogas y por poner en peligro a menores. Familiares contaron a los medios que intentaron ayudarla, alertando a los servicios sociales sobre su inestabilidad. Pero nada cambió. ¿Qué más podían hacer quienes veían el ciclo repetirse? Era descrita como una madre amorosa cuando estaba sobria, pero completamente perdida bajo los efectos de las drogas. Aquel día de agosto, el vicio ganó. La autopsia confirmó lo que los expertos temían. La bebé murió de hipertermia. En un vehículo cerrado bajo el sol, la temperatura interna puede subir más de 10 grados Celsius cada 10 minutos. En menos de una hora, se convierte en una trampa mortal. Las correas de la sillita dejaron marcas leves en la piel, que ayudaron a los investigadores a calcular cuánto tiempo permaneció en esa posición antes de perder el conocimiento. La muerte de la bebé no fue instantánea. Cuando el caso llegó a juicio a finales de ese año, Weaver se veía pálida, temblorosa y en silencio. Su abogado defensor argumentó que sufría un trastorno severo por uso de sustancias y depresión posparto, que su mente estaba nublada e irracional. Pero la fiscalía replicó que ella tomó decisiones conscientes: usar metanfetamina, cerrar las puertas y alejarse. Sus actos, dijeron, causaron directamente la muerte de su hija. El juez calificó el hecho como indiferencia temeraria. Weaver fue negada de fianza y ha permanecido detenida desde entonces. Expertos en psicología forense catalogaron el caso como un ejemplo de filicidio impulsado por la adicción, en el que la mente alterada por las drogas destruye la capacidad de los padres para percibir el peligro. Según los especialistas, la adicción no elimina la responsabilidad, solo muestra qué tan bajo puede caer alguien cuando la dependencia reemplaza la empatía. La metanfetamina, en particular, causa impulsividad extrema, juicio distorsionado y embotamiento emocional. Crea una visión de túnel donde la próxima dosis se vuelve más urgente que todo, incluso que un bebé,
en el asiento trasero. En el condado de Lancaster, el caso encendió conversaciones sobre adicción parental, recuperación posparto y responsabilidad social. Vecinos levantaron un pequeño memorial junto al estacionamiento, una cruz blanca, flores rosadas y una jirafa de peluche bajo un cartel que decía, en memoria amorosa. Un pastor local comentó a la prensa, no podemos seguir fingiendo que son incidentes aislados. Cuando la adicción gana, los niños siempre pierden. Hasta comienzos de 2024, Emily Weaver sigue bajo custodia del condado, esperando juicio y enfrentando una posible condena de hasta 40 años de prisión. Su caso probablemente se citará en el futuro como ejemplo de cómo la adicción sin tratamiento y la crisis posparto pueden cruzarse con consecuencias devastadoras. El nombre de la bebé no ha sido revelado públicamente, pero su breve vida ya cambió a toda una comunidad. Su historia ahora forma parte de campañas locales de concientización que instan a los padres a buscar ayuda para su salud mental y su adicción antes de que ocurra una tragedia. Al final, esta no es solo la historia del fracaso de una joven madre, sino un retrato de cómo la adicción puede despojar a una persona de su humanidad, una decisión a la vez. La vida de una niña terminó porque la mente de su madre estaba demasiado nublada para ver lo que el amor exige: presencia, protección y conciencia. Y si hay una lección que extraer de esta historia, es esta. La adicción no destruye solo al adicto. Alcanza las cunas, los asientos traseros y todos los rincones silenciosos donde un niño depende del amor para sobrevivir. Cuando la dependencia química nubla el deber más básico de un padre o madre, la responsabilidad recae solo en el individuo, o también en una sociedad que falló en tratar la enfermedad a tiempo. En las primeras horas del 2 de mayo de 2022, la tranquila comunidad de Upper Makefield Township, en el condado de Bucks, Pensilvania, fue sacudida por un hecho trágico. La policía respondió a una llamada urgente que reportaba que una mujer había intentado disparar contra su vecino en una vivienda de ladrillo ubicada en Timber Ridge Road. Al llegar, los agentes descubrieron algo mucho peor. Dentro de la casa, dos niños, Jeffrey, de 13 años, y Nelson, de 9, habían recibido disparos mientras dormían. Ambos fueron encontrados sin vida en sus camas, con claras evidencias forenses del tiroteo, incluido el olor a pólvora impregnando el aire. Su madre, Trin Nguyen, de 38 años, había huido. Horas después fue localizada en el estacionamiento de una iglesia cercana, desorientada y sosteniendo lo que la policía describió como una nota de despedida. A su lado se encontraba un revólver calibre .38, la misma arma usada contra sus hijos. Había intentado quitarse la vida, pero el arma falló. Lo que siguió fue la historia de una presión creciente, un colapso emocional y la desintegración silenciosa de una vida que, por fuera, parecía normal. Trin Nguyen, una mujer vietnamita estadounidense, llevaba varios años viviendo en el condado de Bucks. Sus amigos la describían como amable, reservada y una madre dedicada, pero detrás de esa calma aparente, su mundo se estaba derrumbando. Enfrentaba un desalojo inminente, problemas financieros y el fin de una relación de largo plazo. Registros judiciales mostraron que estaba siendo forzada a abandonar la casa, propiedad de la familia de su expareja, quien también era el padre del medio hermano de sus hijos. En la primavera de 2022, Trin estaba desempleada, agobiada y emocionalmente inestable. ¿Cómo pueden factores externos como la pérdida del hogar y la crisis económica empujar a alguien hacia un colapso psicológico tan profundo? La noche anterior al ataque, empacó sus pertenencias en su minivan. Al amanecer, entró en la habitación de sus hijos mientras dormían y les disparó a ambos. Los cuerpos fueron hallados aún bajo las cobijas. Los cuartos permanecían intactos, salvo por los casquillos y las pruebas forenses en el pasillo. Después condujo hasta la casa de un vecino, a quien le entregó una caja con fotos y recuerdos, diciéndole en voz baja: «Por favor, entrégala a la familia de mi ex». Segundos después, sacó el arma,
e intentó dispararle, pero el arma falló, lo que permitió al hombre desarmarla. Trin huyó en su vehículo, dejando atrás una escena de devastación. Jeffrey y Nelson fueron trasladados al Hospital Infantil de Filadelfia, pero ambos fueron declarados con muerte cerebral en menos de 24 horas. Sus órganos fueron donados. En una vigilia en su memoria, cientos de personas se reunieron con velas encendidas, recordando a los hermanos como niños amables e inseparables. Eran mejores amigos, dijo un maestro. Donde iba Jeffrey, Nelson lo seguía. Trin Nguyen fue arrestada poco después de su intento de suicidio. Fue acusada de 2 cargos de homicidio en primer grado, intento de homicidio y posesión de un instrumento criminal. Durante el interrogatorio, admitió los disparos, diciendo que quería acabar con el sufrimiento de sus hijos y con el suyo propio. La fiscalía calificó el acto como premeditado, nacido no de la compasión, sino del control. El acto de una madre que creía que la vida de sus hijos le pertenecía. En su juicio, celebrado en septiembre de 2023, Trin Nguyen se declaró culpable para evitar la pena de muerte. La sala quedó en silencio cuando entre lágrimas describió el momento en que decidió llevarlos consigo. El juez, visiblemente afectado, le dijo: «Destruiste 2 vidas inocentes por razones que nunca tendrán sentido. Dassi Namor the Clown. Dassi Namor the Clown». Nguyen fue condenada a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Psicólogos que analizaron el caso identificaron su comportamiento como una forma de filicidio altruista, término usado cuando un padre o madre quita la vida a sus hijos bajo la falsa creencia de que los está liberando del sufrimiento. Los expertos advirtieron que este tipo de tragedias rara vez son impulsivas. Se gestan durante semanas o meses, mientras el desespero, el aislamiento y la pérdida de esperanza se apoderan de la mente. El desalojo, la pérdida de estabilidad y la soledad de Trin contribuyeron a su colapso emocional. Pero aunque su estado mental explica su pensamiento, no lo justifica. Para la comunidad del condado de Bucks, el impacto fue devastador. Los niños Nguyen fueron recordados como brillantes y compasivos. Jeffrey, el hermano mayor, apasionado por la robótica. Nelson, el más pequeño, lleno de energía y soñando con ser bombero. Sus compañeros pintaron murales en su honor, y líderes locales impulsaron programas de salud mental para ayudar a padres en crisis antes de que ocurrieran nuevas tragedias. En su última declaración ante el tribunal, Trin Nguyen dijo en voz baja: «Solo quería que tuvieran paz. Creí que les estaba dando eso». Sus palabras, lejos de consolar, profundizaron el dolor de quienes conocían la alegría y la luz que los niños representaban. El juez respondió: «Lo que les diste fue el fin de todo lo que podían haber llegado a ser». Hoy, Trin Nguyen cumple su condena de por vida en una prisión estatal de Pensilvania. La casa de Timber Ridge Road permanece silenciosa, con sus ventanas oscuras. Los nombres de Jeffrey y Nelson viven ahora en fondos de becas y vigilias comunitarias a lo largo del condado de Bucks, como símbolos de inocencia perdida y de la urgente necesidad de reconocer y tratar el desespero parental antes de que se vuelva fatal. Su historia sigue siendo uno de los ejemplos más dolorosos de cómo el deterioro mental no atendido, el aislamiento y la desesperanza pueden transformar el amor en destrucción. Es un recordatorio para padres, vecinos y comunidades enteras de que la ayuda debe llegar antes del punto de quiebre, porque una vez que esa línea se cruza, ya no hay regreso. Cuando una persona carga con el peso de múltiples fracasos sistémicos económicos, sociales y habitacionales, surge una pregunta que permanece abierta. ¿Dónde termina la responsabilidad individual y comienza la falla colectiva por no intervenir a tiempo? Era la noche del 23 de septiembre de 2019, cuando los equipos de emergencia llegaron a una casa tranquila en Albany Township, condado de Berks, Pensilvania. Dentro, la escena era casi insoportable. 2 niños pequeños, Connor Snyder, de apenas 8 años,
y su hermana Brinley, de 4, fueron encontrados en el sótano. Ambos habían muerto por asfixia con una correa para perro atada a una viga. Cerca de ellos, su madre, Lisa Snyder, permanecía impasible, diciéndoles a los paramédicos que su hijo había hecho eso por sí mismo y que su hermana lo había seguido porque no quería quedarse sola. Lo que parecía una tragedia familiar se convirtió rápidamente en uno de los casos más perturbadores de Pensilvania. Una madre acusada de quitarles la vida a sus propios hijos. La versión de Lisa Snyder cambió con el paso de las horas y los días. Dijo a la policía que Connor sufría acoso escolar y tenía tendencias suicidas, que había hablado de morir y que Brinley lo acompañó. Pero los investigadores no creyeron esa historia. La lógica misma la desmentía. ¿Cómo podría un niño de esa edad alcanzar la viga, atar el nudo o levantar a su hermana lo suficiente para completar el acto? No existía evidencia física de que él hubiera construido el mecanismo, y ningún psicólogo infantil consideró creíbles las afirmaciones de la madre. Las pruebas mostraban otra cosa, una escena manipulada, cuidadosamente alterada para simular un doble suicidio. Al analizar la casa, los equipos forenses hallaron búsquedas inquietantes en el teléfono de Lisa Snyder. ¿Cómo ahorcarse? Envenenamiento por monóxido de carbono. ¿Cuánto tiempo tarda en morir una persona? También había buscado, ¿un banco de pesas puede soportar el peso del cuerpo? ¿Y qué pasa si alguien encuentra un cuerpo después de un ahorcamiento? Era difícil interpretar esas búsquedas como mera curiosidad. Los investigadores descubrieron que, pocos días antes de las muertes, Snyder había dicho a una amiga que estaba harta de ser madre soltera y que ya no soportaba a sus hijos. Era un presagio siniestro de lo que estaba por venir. Conforme la investigación avanzó, los fiscales revelaron que Snyder también mantenía contacto con un extraño en Facebook, intercambiando mensajes sexualmente explícitos sobre suicidio y fantasías de muerte. Cuando cometió el crimen, usó la correa del perro de la familia para suspender a sus hijos de una viga de madera. El acto no fue impulsivo, fue planeado y ejecutado fríamente. Según los fiscales, ella lo preparó todo, esperó y observó mientras la vida de sus hijos se extinguía. En diciembre de 2019, Lisa Snyder fue arrestada y acusada de 2 cargos de homicidio en primer grado, alteración de pruebas y poner en peligro el bienestar de menores. Se le negó la fianza y permaneció recluida en la cárcel del condado de Berks mientras los fiscales preparaban un caso que podía llevarla a la pena de muerte. Tras años de retrasos, Snyder siguió alegando inocencia, pero las pruebas eran abrumadoras. Búsquedas digitales, reconstrucción física, evaluaciones psicológicas y sus propias contradicciones. En marzo de 2024, después de casi 5 años de audiencias, decidió declararse culpable para evitar la pena capital. En una audiencia emotiva, el juez Paul M. Yatron dictó 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Snyder permaneció en silencio mientras el tribunal describía los últimos momentos de sus hijos y su total falta de arrepentimiento. El juez calificó sus actos como pura maldad y le dijo: «Les quitaste la vida, el amor y el futuro, y luego intentaste culpar a un niño inocente por tus propios actos. Is he alike? Commendesor». El caso de Lisa Snyder dejó al condado de Berks profundamente sacudido. La escuela recordó a Connor como un niño brillante y alegre que amaba construir cosas, y a Brinley como su sombra inseparable, siempre sonriendo y siguiéndolo a todas partes. La comunidad organizó vigilias, liberando cientos de globos azules y rosas en su memoria. Maestros, vecinos y amigos se reunieron en el parque infantil de la escuela para dejar flores y juguetes bajo los columpios donde los hermanos solían jugar. Desde un punto de vista psicológico, los expertos describen el crimen de Snyder como un caso de narcisismo materno maligno, una condición en la que el progenitor ve a sus hijos no como personas, sino como extensiones de sí mismo. Cuando la vida se vuelve insoportable, algunos padres destruyen aquello que ya no pueden controlar. A diferencia de los casos de psicosis que nacen del delirio, este acto surgió de la ira, el resentimiento
y el deseo de escapar de la responsabilidad sin enfrentar las consecuencias. Para los defensores de los derechos infantiles, el caso Snyder reavivó el debate sobre la salud mental de padres bajo estrés extremo y la importancia de intervenir ante señales de colapso emocional. Lisa había dicho a una amiga, semanas antes del crimen, que se sentía al límite. Nadie tomó esas palabras como una advertencia. ¿Por qué las expresiones de agotamiento parental se ignoran hasta que es demasiado tarde? La tragedia se convirtió en un caso de estudio sobre cómo reconocer y responder a señales de alerta conductuales, porque muchas veces esos indicios solo se comprenden después del desastre. Hoy, Lisa Snyder cumple cadena perpetua en una prisión estatal de Pensilvania, sin posibilidad de volver a ver la libertad. Su nombre no se recuerda por arrepentimiento, sino por la inimaginable traición a la confianza de dos niños que la amaban incondicionalmente. La historia de Connor y Brinley nos recuerda que el peligro no siempre viene de un extraño. A veces vive dentro del hogar, disfrazado de afecto. Sus vidas terminaron juntas, pero su memoria deja una verdad imborrable. Ningún niño debería temer a la persona encargada de protegerlo. Cuando los signos de alerta en un cuidador son visibles, ¿dónde termina la privacidad individual y comienza la responsabilidad colectiva de intervenir? Era poco antes del amanecer del 27 de octubre de 2020, cuando una llamada al 911 proveniente de una pequeña casa en Harrisburg, Pensilvania, alertó a los servicios de emergencia. La persona al teléfono, una madre alterada y entre lágrimas, reportó que su bebé no estaba respirando. Al llegar, los paramédicos encontraron a un niño de apenas unos meses de edad sin vida, acostado junto a su madre en la cama. Aquella mujer era Shy Richardson, de 32 años. Dijo a los socorristas que se había quedado dormida mientras amamantaba a su hijo y que, al despertar horas después, lo había encontrado sin respuesta. Parecía un accidente trágico, hasta que la investigación reveló que la verdad era mucho más oscura. El forense del condado de Dauphin determinó que la causa de la muerte fue asfixia, un sofocamiento evitable causado por dormir en la misma cama, co-sleeping, bajo condiciones inseguras. Lo que volvió este caso diferente fue el historial de advertencias que ya pesaba sobre Richardson. Los servicios de protección infantil la habían alertado en varias ocasiones sobre los peligros de dormir con su bebé mientras estaba bajo los efectos del alcohol. Habían documentado visitas anteriores, ofrecido asesoría parental e incluso le proporcionaron material educativo sobre seguridad del sueño infantil. Sin embargo, la noche en que su hijo murió, los investigadores encontraron botellas de alcohol abiertas en la habitación y un nivel de alcohol en sangre muy por encima del límite legal. De acuerdo con la Fiscalía del Condado de Dauphin, Richardson admitió haber bebido en exceso esa noche. Declaró que no pensó que pasaría nada si llevaba al bebé a la cama, solo por un rato. Pero su versión contradecía los registros del CIS, que demostraban que ya había sido advertida repetidas veces del peligro. Esas advertencias previas transformaron el caso de una tragedia accidental a un acto criminal. En diciembre de 2020, los fiscales la acusaron de homicidio involuntario, conducta imprudente y poner en peligro el bienestar de un menor. En los documentos judiciales, la Fiscalía recalcó que no se trataba de cansancio materno, sino de negligencia consciente. Ella sabía los riesgos, fue informada de las consecuencias y aún así eligió ignorarlas. ¿Cuántas advertencias deben darse antes de que un comportamiento de riesgo sea considerado negligencia intencional? Antes de analizar las sospechas del caso, por favor, díganme dónde vieron este video. Lo leeré y lo difundiré por todo el mundo. Y no olviden darle a me gusta y suscribirse a mi canal para ser los primeros en recibir notificaciones cuando haya nuevos videos. La fiscal adjunta Jennifer Jetle describió el caso como una falla total en actuar con responsabilidad, pese a que todos los avisos ya habían sido emitidos. El padre del bebé, devastado,
dijo a los medios que lo más doloroso era saber que la muerte de su hijo pudo haberse evitado por completo. Los patólogos forenses declararon que el bebé probablemente se asfixió al quedar atrapado entre el cuerpo de la madre y las sábanas, sin poder respirar. El médico forense confirmó que no había señales de trauma, solo una muerte lenta y silenciosa que pudo evitarse con un versecito o Moisés. Durante su audiencia de declaración de culpabilidad, Richardson lloró abiertamente, asegurando al tribunal que nunca quiso hacerle daño a su hijo. Solo quería estar cerca de él, dijo. No pensé que esto pasaría otra vez. Esa frase, otra vez, se refería a un incidente anterior, también por co-sleeping, en el que el mismo bebé había dejado de respirar momentáneamente meses antes, un suceso que ya había motivado la intervención del CIAIC. El juez hizo una pausa, visiblemente afectado, antes de pronunciar. Este tribunal no puede ignorar que usted fue advertida, y aún así, eligió poner en riesgo la vida de su hijo una vez más. Richardson fue sentenciada a entre 3 y 6 años de prisión estatal, seguidos de libertad condicional y tratamiento obligatorio por abuso de alcohol. Al dictar la sentencia, el juez subrayó que no se trataba de venganza, sino de responsabilidad. Usted tenía el poder de protegerlo, y no lo hizo. El caso de Shai Richardson borra la línea entre tragedia y crimen. Expertos en seguridad infantil señalan que muchas muertes por co-sleeping ocurren en hogares amorosos, con padres bien intencionados que simplemente subestiman el peligro. Pero lo que diferencia este caso es el patrón de advertencias ignoradas. Los psicólogos llaman a esto normalización del riesgo, cuando la exposición repetida a una situación peligrosa hace que deje de parecerlo. Cada noche que ella llevaba a su bebé a la cama, el miedo disminuía un poco más, hasta desaparecer por completo. Tras el caso, la Fiscalía del Condado de Dauphin lanzó nuevas campañas públicas sobre la importancia del sueño seguro y los peligros de cuidar niños bajo los efectos del alcohol u otras sustancias. Pediatras de toda Pensilvania repitieron el mismo mensaje. Nunca duermas con un bebé después de beber, y nunca creas que, solo esta vez, no pasará nada. El nombre del bebé no fue divulgado públicamente, pero su historia ya ha salvado vidas. Hospitales y agencias de bienestar infantil usan ahora el caso Richardson como ejemplo en programas de capacitación para nuevos padres, mostrando cómo el amor y el descuido pueden volverse una combinación letal cuando se mezclan con intoxicación y negligencia. Su muerte fue silenciosa, pero su mensaje es fuerte. Las advertencias existen por una razón. Ningún niño debería morir porque un cuidador decide no escuchar. Cuando un cuidador es advertido una y otra vez sobre un riesgo y aún así no actúa, la responsabilidad recae solo en la persona, o también en un sistema de apoyo que no supo intervenir a tiempo. En la tranquila zona rural del condado de Lancaster, Pensilvania, el año 2007 trajo uno de los misterios más conmovedores que esa comunidad haya enfrentado. En una fría mañana de diciembre, trabajadores de saneamiento descubrieron una bolsa plástica en un campo cercano a la carretera White Oak Road, en Penn Township. Dentro de ella se encontraba el cuerpo de una bebé recién nacida, aún con el cordón umbilical unido, su pequeño rostro pálido y quieto. Los investigadores la llamaron Baby Mary Ann, un nombre elegido para recordarla como una persona y no como simple evidencia. Durante más de 15 años, la policía mantuvo su fotografía colgada en las oficinas y su ADN almacenado en bases de datos estatales, esperando el día en que alguien pudiera contar su historia. A lo largo de los años, nadie se presentó. Los detectives siguieron todas las pistas posibles: pruebas genéticas, búsquedas comunitarias, registros hospitalarios. Pero la identidad de la madre seguía siendo un misterio. La autopsia reveló que la bebé nació con vida. Había aire en sus pulmones, lo que demostraba que respiró al menos una vez antes de morir. No presentaba señales de enfermedad ni lesiones externas, solo exposición al frío. Alguien la había dejado afuera, sola, bajo el helado aire invernal,
pocas horas después de nacer. Su muerte fue clasificada como homicidio por negligencia. Antes de analizar las sospechas del caso, por favor, díganme dónde vieron este video. Lo leeré y lo difundiré por todo el mundo. En 2023, la ciencia finalmente alcanzó las preguntas que la comunidad nunca dejó de hacerse. Gracias a la genealogía genética, la misma técnica que ha resuelto cientos de casos archivados en todo Estados Unidos, surgió el gran avance. Expertos en ADN de la Oficina del Forense del Condado de Lancaster y de Parabon Nanolabs utilizaron rastreo genético avanzado para construir un árbol genealógico a partir de familiares lejanos y bases de datos de ascendencia. La coincidencia apuntó a una mujer que vivía en Ephrata, una localidad cercana, Tara Brasley, de 44 años. Cuando la policía llegó a su casa en febrero de 2023, Brasley se mostró atónita. Tras horas de interrogatorio, finalmente admitió haber dado a luz en secreto en 2007, sola, en el baño de su vivienda. Declaró que el bebé no respiraba, pero los investigadores no encontraron indicios de que hubiera pedido ayuda o buscado atención médica. En lugar de hacerlo, envolvió a la recién nacida en una toalla, la colocó dentro de una bolsa plástica y condujo hasta aquel campo durante la noche, donde la dejó a merced del frío. El peso de esa decisión permaneció oculto durante 16 años, hasta que la ciencia la alcanzó. Los fiscales la acusaron de homicidio en tercer grado, manejo inadecuado de restos humanos y ocultamiento de la muerte de una menor. A finales de ese año, Brasley se declaró culpable, mostrando remordimiento entre lágrimas, aunque sin ofrecer explicaciones profundas. El juez describió el crimen como la decisión de una madre que apagó una vida antes de que siquiera comenzara. Fue condenada a entre 9 y 20 años de prisión estatal a fines de 2023, cerrando un caso que había atormentado a los investigadores durante casi 2 décadas. Los detectives que trabajaron en el expediente confesaron que mantuvieron el archivo de Baby Mary Ann sobre sus escritorios todos esos años, negándose a rendirse. Uno de ellos declaró: "Nunca quisimos que fuera olvidada. Era la hija de alguien, incluso si ese alguien intentó fingir que no existía". El forense que acudió a la escena en 2007 dijo: "Cuando confirmamos el nombre de Brasley, fue como escuchar por fin el llanto del bebé. Finalmente sabíamos a quién pertenecía". Desde el punto de vista psicológico, los expertos clasificaron el comportamiento de Brasley como un caso de neonaticidio, término que se refiere a la muerte de un recién nacido dentro de las primeras 24 horas de vida. Este fenómeno suele darse en embarazos ocultos, marcados por el miedo, la vergüenza o el pánico. Estos actos rara vez son premeditados en el sentido tradicional, surgen de la negación y del colapso emocional. En entrevistas con psicólogos forenses, Brasley confesó sentirse entumecida y aterrorizada de ser juzgada. Aún así, el tribunal enfatizó que el miedo no exime la responsabilidad del abandono. Ella tenía acceso a hospitales, a las leyes de refugio seguro, safe haven, y a ayuda, pero eligió el silencio. La historia de Baby Mary Ann es un testimonio trágico de cuán evitables pueden ser algunas muertes. La Ley de Refugio Seguro de Pensilvania, vigente desde 2002, permite que cualquier padre entregue a un recién nacido sano en un hospital o estación de policía sin preguntas ni consecuencias legales. Si Tara hubiera sabido o confiado en alguien lo suficiente para contarlo, su hija podría haber vivido. Cuando las autoridades del condado de Lancaster finalmente enterraron a Baby Mary Ann, lo hicieron con flores y una pequeña placa grabada con su nombre. Los periodistas que asistieron describieron la escena como silenciosa, pacífica y largamente esperada. Policías de cabello canoso se colocaron hombro a hombro, recordando a la bebé a la que habían prometido no olvidar jamás. Hoy, Tara Brasley cumple su condena, y la comunidad que alguna vez llamó a su hija Baby Mary Ann mantiene viva su memoria. Su tumba se ha convertido en un pequeño símbolo de esperanza, prueba de que el tiempo y la tecnología aún pueden ofrecer justicia, incluso después de años de silencio. Pero también permanece como advertencia. El miedo,
La vergüenza y el secreto pueden ser tan letales como la violencia misma. Este caso es un recordatorio estremecedor de por qué la conciencia y la compasión importan. Ningún niño debería morir porque una madre se sienta atrapada por el miedo. Ningún padre debería enfrentar el desespero en aislamiento. Por cada Baby Marianne existen muchas otras aún ocultas, sin nombre, esperando que alguien elija la valentía sobre el silencio. Si la ciencia moderna puede desenterrar los secretos del pasado, ¿cómo podemos usarla no solo para resolver crímenes, sino para construir sistemas sociales capaces de evitar que el miedo y la desesperación se transformen en tragedia? En agosto de 2024, se presentaron cargos de homicidio y de poner en peligro el bienestar infantil contra los padres de una niña de 10 años que falleció en East Pennsboro Township, debido a una condición crónica que nunca fue tratada. La historia comienza en agosto de 2021, cuando una llamada al 911 proveniente de una modesta casa en el condado de Cumberland alertó a los servicios de emergencia. Al llegar, los paramédicos encontraron el cuerpo de una niña de 10 años, acostada en su cama. Su madre, Angela Dunmore, y su pareja, Russell Moore, dijeron a la policía que la niña había estado enferma por un tiempo, pero la verdad era mucho más grave. La autopsia reveló que la menor murió lentamente, a causa de complicaciones derivadas de un megacolon idiopático, una forma severa de estreñimiento crónico no tratada durante años, que finalmente provocó una embolia pulmonar fatal. La muerte de la niña no fue un accidente, fue el resultado directo de negligencia, de no actuar cuando los signos de alarma eran evidentes. De acuerdo con los registros judiciales del condado de Cumberland, la menor no había visto a un médico en más de 7 años. ¿Cómo puede una niña pasar tanto tiempo sin atención médica? ¿Y qué dice eso sobre las fallas en los sistemas de protección social? Antes de analizar las sospechas del caso, por favor, díganme dónde vieron este video. Lo leeré y lo difundiré por todo el mundo. Los investigadores descubrieron que su abdomen estaba severamente distendido, una señal visible de la enfermedad que habría sido obvia para cualquier cuidador. Médicos forenses testificaron que su sufrimiento pudo haberse evitado fácilmente con atención médica básica. El forense calificó el caso como una de las muertes infantiles más evitables en la historia del condado. En entrevistas, Dunmore admitió que su hija había dejado de comer, vomitaba con frecuencia y se quejaba de dolor durante semanas antes de morir. Aún así, ni ella ni Moore buscaron ayuda médica. La pareja alegó que no querían meterse en problemas con los médicos o los servicios sociales. Pero los detectives encontraron pruebas de que ambos sabían la gravedad del estado de la niña, y aún así eligieron no hacer nada. Esa inacción se convirtió en la base de los cargos por homicidio criminal y por poner en riesgo el bienestar infantil, presentados exactamente 3 años después de su muerte. En agosto de 2024, los agentes que ingresaron a la casa describieron condiciones perturbadoras. Basura acumulada, ropa de cama sucia y señales de que la niña había estado confinada en su habitación por días. Un pediatra forense explicó más tarde que su estreñimiento prolongado causó una dilatación extrema del intestino, lo que generó coágulos sanguíneos fatales en los pulmones. El diagnóstico médico fue megacolon idiopático, pero para los fiscales fue, simplemente, una muerte por negligencia deliberada. El fiscal de distrito Sean McCormack declaró en conferencia de prensa: el sufrimiento de esta niña pudo haber terminado con una sola llamada telefónica. En cambio, su madre y su pareja eligieron el silencio, decidieron dejarla morir. Ese silencio se convirtió en el eje del caso, una historia de inacción consciente que los fiscales calificaron como indiferencia letal. Tanto Angela Dunmore como Russell Moore fueron arrestados y permanecen sin derecho a fianza. En su primera audiencia, apenas hablaron. Su abogado afirmó que no entendían la gravedad del problema, pero las pruebas contaban otra historia: registros escolares, documentos médicos antiguos y testimonios familiares
demostraron que habían sido advertidos en múltiples ocasiones para buscar atención médica, pero se negaron sistemáticamente. Los psicólogos forenses llaman a este tipo de tragedia filicidio pasivo por omisión, cuando la apatía y la evasión de los padres se vuelven fatales. No hay violencia ni ira repentina, sino una negativa persistente a actuar mientras la condición del menor empeora. Psicológicamente, surge de la negación, el retraimiento emocional y la pérdida gradual de empatía, una erosión silenciosa de la responsabilidad que culmina en negligencia mortal. La Fiscalía del Condado de Cumberland declaró más tarde: esta niña soportó años de sufrimiento. Su muerte no fue repentina. Fue el resultado de un patrón de descuido que la despojó de dignidad y de vida. El caso reavivó el debate sobre la supervisión del sistema de protección infantil en Pensilvania. A pesar de los reportes previos sobre citas médicas perdidas y malas condiciones en el hogar, no hubo intervención alguna. Defensores sociales denunciaron que esta tragedia evidencia cómo las fallas burocráticas pueden permitir que el abuso y la negligencia prosperen sin ser detectados. Al final, la historia de esta niña de 10 años cuyo nombre no fue revelado no es una de violencia repentina, sino de una crueldad lenta e invisible con el mismo desenlace: la muerte. No murió en un arranque de ira, sino tras años de ser ignorada. Su sufrimiento fue silencioso, pero su muerte exige que nadie más confunda el silencio con inocencia. Su historia es un recordatorio brutal de que no hacer nada puede ser tan letal como cualquier arma, y de que el descuido más devastador muchas veces se disfraza de indiferencia. Cuando la negligencia alcanza un punto en el que es indistinguible de un acto intencional, surge una pregunta inevitable: ¿dónde termina la responsabilidad individual y comienza la culpa colectiva de una sociedad que no intervino a tiempo? Jessica Mary Mouth. En una tranquila mañana de sábado, el 13 de septiembre de 2025, el silencio en Cadogan Township, Pensilvania, se rompió. Un propietario entró a una pequeña casa blanca en la avenida Oak para limpiarla después de un desalojo. Dentro, el aire estaba denso, cargado con un olor fuerte y penetrante. Al seguir el rastro del olor hasta el closet de una habitación, encontró una bolsa sellada. Dentro estaban los diminutos restos en descomposición de lo que parecía ser un bebé. Conmocionado, llamó de inmediato a los servicios de emergencia. Cuando la policía estatal llegó, lo que encontraron convirtió un simple alquiler olvidado en una escena de crimen que estremecería a toda la comunidad. En el ático descubrieron otros 3 restos de bebés, cada uno envuelto en toallas y escondido en bolsas plásticas y bolsos. Para los investigadores, quedó claro desde el principio que aquello no había sucedido una sola vez, sino repetidamente a lo largo de los años. La mujer que vivía ahí era Jessica Mary Mouth, de 39 años. Para sus vecinos, ella era una persona callada, amable y aparentemente normal. Alguien que sonreía con discreción, prefería mantenerse al margen y criaba a 2 niños pequeños. Nadie la vio embarazada. Nadie notó nada fuera de lo común. ¿Cómo es posible que hechos tan significativos pasaran desapercibidos para toda una comunidad? Antes de analizar las sospechas del caso, por favor, díganme dónde vieron este video. Lo leeré y lo difundiré por todo el mundo. Detrás de las paredes de aquella pequeña casa, Jessica dio a luz en secreto a varios bebés. La policía confirmó más tarde que los partos los había realizado sola. Uno aproximadamente 1 año antes, otro alrededor de 6 años atrás, y en cada caso, el bebé nunca salió con vida de la casa. Los patólogos forenses y el equipo del forense del condado de Indiana comenzaron a examinar los restos para determinar cuánto tiempo vivió cada bebé y cuándo ocurrió cada nacimiento. La evidencia científica ayudaría a los fiscales a decidir si se trató de nacimientos muertos o de actos intencionales. Según los documentos judiciales, Jessica admitió haber dado a luz en casa, pero no pudo o no quiso explicar por qué escondió a los bebés.
Les dijo a los investigadores que uno de ellos fue envuelto en una toalla hasta que dejó de hacer ruido. Los detectives registraron la vivienda, reuniendo evidencias, muestras de ADN, cobijas y notas escritas a mano para construir una línea de tiempo que se extendía por varios años. También solicitaron sus registros médicos para comprobar si alguna de esas gestaciones había sido reportada o atendida. Ninguna lo fue. Todo indica que durante más de 5 años ocultó por completo sus embarazos a su familia, médicos y vecinos. ¿Qué revela esta falta de detección sobre los sistemas de salud y de apoyo social? El 15 de septiembre de 2025, la Policía Estatal presentó los primeros cargos: homicidio criminal, homicidio involuntario, ocultamiento de la muerte de un menor y manejo inadecuado de restos humanos. Días después, al confirmarse el hallazgo del cuarto bebé, se añadieron más cargos. Jessica fue arrestada y se le negó la libertad bajo fianza. Los documentos judiciales indican que el lugar del hallazgo fue 139 Oak Avenue. Actualmente espera juicio en la cárcel del condado de Armstrong. Ya se programó una audiencia preliminar, aunque aún no hay fecha para el juicio. Los fiscales esperan los resultados de ADN para confirmar si los 4 bebés eran suyos y si alguno nació con vida. Los vecinos aún no logran comprenderlo. Muchos afirmaron que jamás vieron a Jessica embarazada, y algunos recordaban haber visto a sus hijos jugando afuera semanas antes del descubrimiento, sin imaginar lo que estaba oculto dentro de la casa. Un vecino declaró a los medios: "Uno cree que conoce a las personas, pero en realidad nunca las conoce". El impacto se extendió por toda la pequeña comunidad, una localidad de menos de 400 habitantes, que ahora es conocida por algo que preferiría olvidar. El caso recordó otras tragedias ocurridas en Pensilvania, en las que bebés murieron porque nadie detectó las señales de aislamiento extremo o de problemas psicológicos no tratados. Especialistas que analizaron la declaración jurada describieron el caso como un ejemplo profundo de parto oculto, una condición frecuentemente ligada a la vergüenza, el miedo y el conflicto psicológico. Los embarazos ocultos pueden presentarse en mujeres que viven en negación, con episodios psicóticos o que han sufrido traumas. Sin embargo, incluso en esos casos, la ley no exime las consecuencias. Cada nacimiento, asistido o no, conlleva la obligación de proteger la vida. El sistema judicial deberá determinar si las acciones de Jessica fueron premeditadas o el resultado de años de un colapso psicológico sin tratamiento. Pero, sea cual sea el veredicto, los bebés encontrados en esa casa representan algo más profundo: el colapso de la conexión entre una mujer y todos los sistemas que deberían haberla protegido a ella y a sus hijos. Hoy, Jessica Marie Mouth permanece detenida en espera de juicio. La Fiscalía del Condado de Armstrong continúa coordinando las pruebas forenses y la Policía Estatal de Pensilvania sigue recopilando evidencia. Mientras tanto, la comunidad de Cadogan realiza vigilias silenciosas y se pregunta cómo una situación así pudo pasar inadvertida durante tanto tiempo. ¿Por qué nadie notó los embarazos? ¿Por qué el sistema médico no detectó múltiples partos a término sin seguimiento? Estas son preguntas que ahora enfrentan los investigadores y los defensores de la protección infantil. Para quienes estudian casos de esta naturaleza, esto es un recordatorio urgente de que los problemas de salud mental, el secretismo y el estigma pueden convertir el silencio en algo peligroso. El embarazo oculto no es algo raro, pero a menudo se esconde detrás de la vergüenza, la presión cultural y el miedo al juicio social. Cuando estas emociones se agravan en el aislamiento, las consecuencias pueden ser devastadoras. La conciencia y la compasión no son lujos, son formas de prevención. Para cada madre que lea esto, si te sientes abrumada, asustada o insegura sobre cómo seguir adelante, busca ayuda. Acude a un médico, un consejero o una línea de crisis. Y para cada amigo, vecino o familiar, haz preguntas cuando algo no se vea bien. Escucha sin juzgar. El costo del silencio puede ser demasiado alto. 4 pequeñas vidas terminaron porque nadie sabía que existían. En Cadogan Township, el aire puede haberse limpiado,
pero los ecos de aquel hallazgo permanecen, recordándonos que la conciencia salva vidas y que la indiferencia puede ser tan grave como la acción misma. Cuando el aislamiento personal y las fallas del sistema se cruzan, ¿cómo podemos, como sociedad, intervenir antes de que ocurra otra tragedia? Pasaba poco después de la medianoche en Horsham Township, Pensilvania, cuando Matthew Whitehead, de 11 años, se quedó dormido al lado de su madre, sin saber que su vida estaba a punto de terminar a manos de la persona en quien más confiaba. Antes de analizar las sospechas del caso, por favor, díganme dónde vieron este video. Lo leeré y lo difundiré por todo el mundo. La mañana del 10 de abril de 2023, la policía acudió a la tranquila casa suburbana de la familia después de que el padre de Matthew despertara y encontrara la puerta del dormitorio principal cerrada con llave y el subfamiliar desaparecido. Forzó la entrada y descubrió a su hijo sin vida en la cama. Un cinturón aún yacía cerca. La inocencia de una noche normal había desaparecido, reemplazada por una escena inimaginable provocada por las acciones de su madre. Más tarde, los investigadores confirmaron que Ruth Durenzo Whitehead, madre de Matthew, de 51 años, había causado la muerte de su hijo por asfixia con un cinturón mientras dormía. Los patólogos forenses determinaron que la causa de muerte fue asfixia por ligadura. Las marcas en su cuello, la hemorragia en sus ojos y la hinchazón en su rostro no dejaron lugar a dudas sobre lo ocurrido. Pocas horas después del hallazgo, la policía localizó el SUV desaparecido, cruzando los límites estatales hasta Cape May, Nueva Jersey. Allí lo encontraron parcialmente sumergido en una playa, con las puertas abiertas y el motor apagado. El cinturón utilizado en el crimen estaba dentro del vehículo. Las huellas en la arena conducían desde el auto hacia las dunas, donde Ruth fue encontrada caminando sola. En las horas siguientes, admitió lo que había hecho. Dijo a los investigadores que las presiones económicas estaban destruyendo a su familia, que se sentía un fracaso total y que no soportaba la idea de que su hijo enfrentara un futuro lleno de dificultades o decepciones. Sus palabras revelaron una espiral psicológica oscura, típica de los casos clasificados como filicidio altruista, una creencia delirante de que es mejor para el niño morir que vivir sufriendo. Los especialistas definen esto como un colapso catastrófico del razonamiento materno, un momento en que la desesperación distorsiona el amor hasta convertirlo en un acto fatal. No nace del odio, sino de una desesperanza tan profunda que se vuelve irreconocible. Pero la ley no mide la emoción, mide la decisión. Y Ruth tomó la suya. Al revisar su historial digital, los investigadores encontraron búsquedas sobre asfixia por ligadura, culpa parental y suicidio. Los fiscales argumentaron que no fue un impulso repentino, sino algo planeado. Ruth esperó a que su esposo durmiera. Entró al cuarto de Matthew, colocó el cinturón alrededor de su cuello y aplicó presión hasta que dejó de respirar. Después, condujo durante la noche rumbo al océano, con la intención de quitarse la vida. La policía la encontró antes de que la marea lo hiciera. Cuando el caso llegó a juicio a inicios de 2024, los fiscales retrataron a Ruth como una madre que cruzó la línea entre proteger y poseer. La defensa la describió como una mujer devastada por problemas mentales y un colapso emocional. Pero las pruebas eran contundentes. Matthew era un niño sano, alegre, sin señales de peligro, abuso o descuido. Solo un acto final que borró todo lo que podía haber llegado a ser. Surge entonces la pregunta: ¿hasta qué punto fallan el sistema y la sociedad en ofrecer redes de apoyo reales para familias bajo presión psicológica y financiera extrema? El tribunal declaró a Ruth Durenzo Whitehead culpable de homicidio en primer grado y posesión de instrumento criminal. En febrero de 2024, fue sentenciada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Durante la audiencia, lloró y pidió perdón, llamando a sus actos imperdonables. El juez le dijo que los últimos momentos de Matthew definirían para siempre su legado,
le quitaste la vida que debías proteger. En Horsham, la muerte de Matthew dejó una cicatriz profunda en una comunidad que siempre había considerado a los Whitehead como una familia estable, amable y amorosa. Sus maestros lo describieron como brillante y curioso, un niño apasionado por la ciencia y los videojuegos, sociable y dispuesto a ayudar a los demás. Sus compañeros soltaron globos azules el color de su sudadera favorita, y su escuela organizó un memorial en el gimnasio donde solía jugar baloncesto. El caso estremeció a padres más allá de Pensilvania, porque tocó una verdad aterradora. Los problemas de salud mental, la depresión no tratada y el estrés financiero pueden crecer silenciosamente detrás de puertas que parecen normales. La historia de Ruth no es una defensa, es una advertencia. Los psicólogos enfatizan que ninguna crisis económica ni dolor emocional justifica dañar a un niño. Y sin embargo, cada año, casos como este se repiten. La diferencia entre un colapso emocional y un acto fatal a menudo está en que alguien reconozca las señales de alerta a tiempo. Hoy, Ruth cumple su condena de por vida. Su esposo, ahora solo y de luto por la pérdida de su único hijo, se ha convertido en portavoz de la concientización sobre salud mental y prevención de tragedias familiares. El nombre de Matthew Whitehead representa más que una pérdida. Es un llamado a actuar cuando algo parece mal, a hablar cuando el silencio puede costar una vida, porque al final, esta historia no trata solo de cómo Matthew murió, sino de cómo debió haber vivido. Debió despertar aquella mañana, desayunar, ir a la escuela y volver a casa con sus padres. Debió convertirse en el hombre que su padre soñaba que sería. Pero una noche, la desesperación cambió su destino, y la persona que debía protegerlo fue quien lo destruyó. Que su memoria recuerde a cada padre, vecino y amigo que el amor no puede proteger lo que la desesperanza sin tratar puede destruir. ¿Dónde trazamos la línea entre la compasión hacia la enfermedad mental y la responsabilidad por actos irreversibles? La búsqueda de Renise Meyutsi, una niña de 9 años, comenzó como una alerta por desaparición infantil y terminó convirtiéndose en uno de los casos más trágicos que Pensilvania ha presenciado en los últimos años. La noche del 3 de septiembre de 2025, la policía del condado de Fett fue llamada tras reportarse que la pequeña había desaparecido de su hogar adoptivo. Su madre adoptiva, Courtney Melinda Yutzi, declaró a las autoridades que Renise había escapado, quizá hacia el bosque o tal vez cerca del río. Vecinos y voluntarios se unieron a una búsqueda desesperada que se extendió hasta la mañana siguiente. Al amanecer del 4 de septiembre, el río Yoyageni reveló un hallazgo aterrador. Flotando cerca de la orilla, dentro de una bolsa plástica oscura, se encontraba el pequeño cuerpo de la niña que todos buscaban. Renise estaba bajo el cuidado de Courtney Yutzi desde hacía varios años, junto con 3 de sus hermanos. A simple vista, la casa parecía normal, modesta, tranquila, sin nada fuera de lo común. Pero detrás de esas paredes, la policía descubriría más tarde un ciclo de negligencia y maltrato que había pasado desapercibido por demasiado tiempo. Al examinar el cuerpo de Renise, los investigadores encontraron evidencias de trauma físico, señales de desnutrición y lo que parecían ser quemaduras. ¿Qué señales se ignoraron por parte de la comunidad o de las agencias de protección infantil? Según la denuncia penal, uno de los niños sobrevivientes le dijo a la policía: «Ya no volveré a ver a mi hermanita porque está en el cielo». Ese mismo niño aseguró haber escuchado a Courtney y a otro adulto planeando llevar a Renise a un lugar lejano, y más tarde, haber oído los gritos de su hermana antes de que el silencio invadiera la casa. Durante el interrogatorio, Courtney ofreció versiones contradictorias. Primero afirmó que Renise se había enfermado, que estaba vomitando y se ahogaba, y que ella entró en pánico e intentó reanimarla durante 20 minutos. Sin embargo, los investigadores hallaron inconsistencias en su relato. Si realmente intentó salvarla, ¿por qué no llamó a emergencias? ¿Por qué ocultar el cuerpo en lugar de pedir ayuda? Finalmente,
Courtney admitió que temía que las autoridades notaran las evidencias de abuso físico y comprendieran el nivel de maltrato que había ocurrido. La policía cree que, tras la muerte de Renisme, Courtney colocó su cuerpo en una bolsa de basura, condujo hasta la orilla del río y lo dejó allí, amparada por la oscuridad de la noche. Cuando la verdad salió a la luz, la comunidad de Smithfield Township quedó en shock. Courtney había sido aprobada como madre adoptiva por los servicios del condado, una mujer encargada de proteger a niños que ya habían sido abandonados o lastimados por otros. Sin embargo, el sistema destinado a resguardarlos falló en reconocer todas las señales de advertencia. Las autoridades confirmaron que los hermanos de Renisme fueron retirados de inmediato del hogar y sometidos a exámenes médicos. Uno de ellos fue encontrado en estado grave de desnutrición, con las costillas marcadas y los ojos hundidos por la falta de alimento. Estas revelaciones aumentaron la indignación pública, no solo hacia Courtney, sino también hacia las agencias responsables de supervisar su hogar. Los fiscales acusaron a Courtney Melinda Yuzzi de homicidio criminal, agresión agravada, poner en riesgo el bienestar de menores, manejo indebido de restos humanos, alteración de pruebas y ocultamiento de la muerte de una niña. Permanece detenida sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Fett, esperando su juicio. En los documentos judiciales se describe su actitud como apática y, por momentos, confusa. Los fiscales señalaron que ella traicionó el deber sagrado de cuidado que había prometido cumplir. Para una madre adoptiva, esto no solo fue un crimen, sino una traición completa a su propósito. El hogar que debía ser un refugio se convirtió en un lugar de miedo. Especialistas que analizan el caso advierten sobre los colapsos psicológicos que pueden surgir en cuidadores sometidos a estrés prolongado y desgaste emocional extremo. En algunos casos, la negligencia evoluciona hacia lo que los psicólogos llaman abuso por desplazamiento. Cuando un cuidador proyecta su frustración, culpa o resentimiento sobre un niño al que percibe como una carga o como símbolo de su fracaso. Sin embargo, como explicó un psiquiatra forense, el estrés y el trauma pueden explicar el comportamiento, pero nunca justificarlo. Todo adulto tiene la responsabilidad de detenerse antes de cruzar la línea del daño. El silencio de Courtney, desde su arresto, deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué la llevó a ese acto final? ¿Qué pensó mientras se encontraba a la orilla del río? Pero los hechos ya cuentan una historia devastadora de abandono y silencio. La muerte de Renisme reavivó la indignación sobre el sistema de adopción temporal en Pensilvania, que durante años ha sido criticado por omitir visitas domiciliarias y por el seguimiento ineficiente de denuncias de abuso. Legisladores y activistas nuevamente exigen reformas, preguntándose cuántos niños más deben morir antes de que la supervisión se convierta en verdadera acción. Detrás de cada falla burocrática hay un nombre real, un rostro real, una vida que nunca tuvo la oportunidad de crecer. Renisme era esa niña, de rizos suaves, sonrisa tímida y un futuro que debía estar lleno de promesas. Mientras su pequeño ataúd descendía a la tierra, miembros de la comunidad permanecieron en silencio, algunos sosteniendo carteles con la frase «Ni una niña olvidada más». La tragedia de Renisme nos recuerda que el daño no siempre tiene forma de violencia abierta. A veces se manifiesta como negligencia, indiferencia o crueldad silenciosa. Y para cada niño, en hogares temporales, tanto en Pensilvania como en otros lugares, su historia debe servir como advertencia. La supervisión no puede terminar al colocar a un menor en un hogar. Cuidar significa proteger. El nombre de Renisme merece más que un titular. Debe representar un cambio. Si esta historia enseña algo, es que la protección infantil no concluye cuando se cierra un expediente. Comienza cuando alguien se atreve a preguntar, a reportar lo que no parece correcto y a creer que cada voz pequeña importa. Porque el silencio más que nada fue lo que le falló a Renisme. ¿Cómo puede un sistema creado para ser refugio fallar de forma tan profunda? ¿Y cuál es la responsabilidad de la comunidad para garantizar la seguridad de los niños más vulnerables?
Era una mañana gris de primavera en Allentown, Pensilvania, cuando la policía recibió una llamada breve, casi vacilante, que reportaba una posible muerte infantil dentro de un pequeño departamento en Turner Street. Era el 2 de mayo de 2019, y lo que los oficiales encontraron ahí se convertiría en uno de los descubrimientos más perturbadores en la historia del condado de Lehigh. Oculto dentro de una lata de pintura sellada, los agentes encontraron el cuerpo de una recién nacida, pequeña, frágil, envuelta en una bolsa de basura y cubierta por capas de pintura seca. Su madre, Ashley Caraballo, de 21 años, estaba en la sala de estar, temblando y en completo silencio. Al principio, Ashley dijo a los detectives que había sufrido un aborto espontáneo semanas antes y no sabía qué hacer con los restos. Pero la autopsia reveló algo muy distinto. El bebé había nacido a término. Respiró varias veces y murió minutos después del parto. El patólogo confirmó que los pulmones contenían aire, prueba de que había nacido viva y sana antes de ser ocultada. Los investigadores comenzaron a reconstruir la vida de Ashley durante los meses previos. Amigos dijeron que usaba ropa holgada, evitaba las fotos y negaba estar embarazada. Trabajaba medio turno en un restaurante local y jamás mencionó su embarazo, ni siquiera a su familia. Cuando se le preguntó por qué lo ocultó, Ashley admitió después que tenía miedo al juicio de los demás y se sentía paralizada por la vergüenza. Declaró que dio a luz sola en el baño de su departamento, entró en pánico y creyó que el bebé no respiraba. En lugar de llamar al 911, envolvió a la recién nacida en una bolsa plástica, la colocó dentro de una lata de pintura vieja, la selló y la escondió en un armario. No se lo dijo a nadie. La policía rastreó su teléfono y descubrió búsquedas inquietantes en Google. ¿Cómo ocultar un embarazo? ¿Cuánto tarda un bebé en morir sin aire? ¿Y cómo deshacerse de un cuerpo? Estas búsquedas eliminaron cualquier duda de que se tratara de un accidente. Fue un acto deliberado de ocultamiento. Los detectives la acusaron de homicidio criminal, tratamiento inadecuado de restos humanos y manipulación de evidencia. Psicólogos forenses que estudiaron el caso después describieron su estado mental como consistente con la negación del embarazo, un trastorno psicológico poco común en el que la mente de una mujer rechaza inconscientemente su propia gestación hasta el parto o momentos antes de él. En algunos casos, el shock del nacimiento inesperado puede provocar pánico o disociación, impulsando decisiones irracionales y catastróficas. Sin embargo, aunque eso explicara su colapso emocional, no la eximía del delito. El tribunal determinó que Ashley tuvo múltiples oportunidades de buscar ayuda, de haber entregado a su bebé de forma segura bajo la ley de refugio seguro, Safe Haven, de Pensilvania, que permite a cualquier padre dejar a un recién nacido sano en un hospital o estación de policía sin consecuencias legales ni preguntas. ¿Qué impide que una persona en crisis use estos sistemas de protección? En 2020, Ashley Caraballo aceptó un acuerdo judicial, declarándose culpable de homicidio en tercer grado y tratamiento inadecuado de restos humanos para evitar una condena de cadena perpetua. Durante la audiencia, lloró y dijo que vivía cada día atormentada por lo que había hecho. El juez, aunque reconoció su arrepentimiento, le recordó que el remordimiento llega demasiado tarde cuando una vida ya se ha perdido. La condenó a entre 15 y 30 años de prisión estatal, describiendo sus acciones como una tragedia del miedo, convertida en destrucción. La reacción de la comunidad fue una mezcla de tristeza, silencio e indignación. Muchos no podían entender cómo una joven pudo ocultar un embarazo completo de su familia y amigos. Otros señalaron la falta de apoyo en salud mental para madres jóvenes que enfrentan depresión, trauma o aislamiento. A las afueras del tribunal, grupos defensores de los derechos de las mujeres colocaron un pequeño memorial rosa en los escalones, una manta de bebé, un chupón y una nota que decía: «Ella nunca tuvo nombre, pero sí importaba». Desde una perspectiva psicológica, el caso de Ashley representa la intersección entre negación materna, miedo y silencio fatal. Los expertos lo describen como una tormenta perfecta de pánico y secretismo.
la mente de una madre atrapada entre la vergüenza y el instinto de supervivencia. En lugar de pedir ayuda, eligió el silencio. Y en esta historia, el silencio fue mortal. Con los años, el caso de Ashley se ha citado en Pensilvania como ejemplo de la urgente necesidad de concientización pública sobre las leyes de refugio seguro y de un mayor acceso a la salud mental para mujeres embarazadas en crisis. Es un recordatorio de que, aunque el miedo puede sentirse abrumador, la ayuda existe y las consecuencias de esconder la verdad pueden ser irreversibles. Algunos crímenes conmocionan por su brutalidad. Otros, como este, desgarran por su silencio, sin gritos, sin lucha, solo una joven, un secreto y un bebé que nunca tuvo la oportunidad de vivir. Aquella lata de pintura no era solo un recipiente, era el símbolo del silencio de una comunidad que no vio su dolor y la tumba de una vida perdida por el miedo. No todas las madres en estas historias actúan por crueldad. Algunas lo hacen desde la negación, el miedo, la adicción o el colapso emocional, pero el resultado es el mismo, una vida infantil perdida cuando la ayuda podría haber cambiado el final. Estas tragedias nos recuerdan que los actos más destructivos no siempre son ruidosos. A veces se esconden en la inacción, el silencio y la negación. Cuando la vergüenza y el miedo se vuelven tan paralizantes, surge una pregunta que nos involucra a todos. ¿De quién es la responsabilidad de romper el silencio de quien sufre o de la sociedad que no supo ver las señales?